todos, mi nombre es Soy Cleme 2009, aquí en un nuevo video. El día de hoy, vamos a hablar del transporte público de mi país. Sí, escucharon bien, transporte público, después de mucho tiempo. Y esta vez, vamos con las operadoras del Transantiago. Y bueno, en este video, el cual es el primer episodio de la miniserie, hablaremos sobre la empresa peor evaluada por las personas, la cual se llama Alsacia. Y sin más preámbulos, empecemos. Inversiones Alsacia, o también conocida simplemente como Alsacia, fue una empresa chilena de transporte público que operó la unidad de negocio 1 de Transantiago, recorridos 101 a 126, 408E y 410E. Su operación se basaba en el eje vial poniente-centro y centro-norte del sistema de transporte público Transantiago, actual Red Metropolitana de Movilidad. Era una sociedad anónima cerrada constituida por capitales colombianos, la cual era controlada por la también colombiana Global Public Service. Sus micros eran de color celeste, con una franja blanca. El 10 de mayo del 2022, la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, canceló su inscripción del registro de empresas, por lo que esta fue disuelta. Fue fundada el 24 de noviembre de 2004. Para la licitación de vías del Plan de Transporte Público de la ciudad de Santiago de Chile, llamado Transantiago, postulando al Troncal 1, recorridos 100, del mencionado sistema. A comienzos del 2005, gana la licitación logrando adjudicarse el troncal al cual postuló, en donde comienza con la compra de su flota de micros, para operar los servicios que le fueron asignados, que en primera instancia correspondía a recorridos de las micros amarillas. Fue una de las principales empresas del sistema Transantiago. Además fue uno de los primeros operadores, junto a Sobus Chile y Express de Santiago 1, en implementar en octubre del 2005, el modelo de las micros articuladas en Santiago, llamados popularmente micros orugas. El 22 de octubre del 2005, comenzó a operar los recorridos de las micros amarillas, que le fueron asignados en la primera fase del sistema, en donde estrenó sus modernas micros Volvo, en modelos rígidos y articulados. Esta etapa duraría hasta el 9 de febrero del 2007, instancia en la que le fueron asignando y cancelando varios servicios correspondientes al antiguo sistema a medida que ingresaba más micros nuevas a su flota, la que estaba compuesta por vehículos con el estándar Transantiago, y micros reacondicionados del sistema antiguo. El 10 de febrero del 2007, comenzó con la operación de los servicios correspondientes al Troncal 1 que le fueron asignados. Estos recorridos estaban numerados desde el 101 al 110, incluyendo variantes en algunos de ellos. En este periodo de operación se caracterizaba por ser del tipo periférico, pasando por arterias urbanas como Teniente Cruz, Las Rejas, Departamental, General Velázquez, Los Leones, Pedro de Valdivia, Macul, y Avenida La Florida. Sus micros, al igual que todas las micros troncales, estaban pintadas de color blanco, con una franja verde. Desde inicios de Transantiago, fue una de las operadoras más deficientes del sistema, algo que ponía en apuros al Ministerio del Ramo. Hacia fines del 2016, y bajo los nuevos estándares de calidad, fue posicionada en el último lugar, tanto para cumplimiento de frecuencia como de regularidad. En marzo del 2011, colocó un bono de $464 millones en el mercado estadounidense. Estos recursos fueron utilizados para reestructurar su deuda, por un lado, y para la adquisición de la empresa Express de Santiago 1, por el otro. En agosto del mismo año, el Ministerio de Transporte, encabezado por Pedro Pablo Errázuriz, decidió realizar una licitación de nuevos contratos. Lo anterior ante el vencimiento de los contratos de las zonas alimentadoras, eliminando la denominación de troncales y alimentadores por zonas de concesión. El 1 de junio del 2012, se concreta el cambio en el esquema de operación, en donde Inversiones Alsacia se adjudica los recorridos 408 y 410, correspondientes al Troncal 4, administrados en ese entonces por la empresa Express de Santiago 1, conformando de esta manera la unidad de negocio 1 de Transantiago, cuyo color característico era el celeste con una franja blanca en medio de las micros. De acuerdo al contrato de concesión de vías de 2003, Inversiones Alsacia tenía un plazo de operación hasta el 22 de octubre del 2018.
Sin embargo, su operación se extendió hasta el 28 de febrero del 2019, fecha en que finalizó la distribución paulatina de sus recorridos hacia otras empresas operadoras, Express de Santiago 1, Medbus, Buses Bule, STP Santiago, y Redbus Urbano. En junio del 2020, Alsacia y sus filiales vendieron la totalidad de sus terminales ubicados en Huechuraba, Maipú, Peñalolén, Puente Alto y Renca. La operación, cifrada en $110 millones, y equivalente a 5 inmuebles, se realizó con el fin de pagar finiquitos a extrabajadores y deudas con acreedores. Estos recintos fueron adquiridos por la compañía Consorcio Nacional de Seguros, los cuales serían arrendados al Ministerio de Transporte, que a su vez los subarrendaría a Alsacia. El 22 de enero del 2022, mediante el Diario Oficial de Chile, se dio a conocer que Express de Santiago 1 fue absorbida por Inversiones Alsacia, quien adquirió el 100% de las acciones de la primera. En dicho acto, además, se informó que Express fue totalmente disuelta el 17 de diciembre del 2021, y que Alsacia sería el continuador legal. Problemas financieros. Hacia el año 2014, se hizo público el déficit financiero de Inversiones Alsacia. En enero de aquel año, se conoció que la firma no pagaría una cuota de $51,6 millones, producto del bono emitido en 2014. Su deterioro económico se origina en 2012, tras el cambio de esquema del sistema Transantiago. Lo anterior debido a que, como no cumplía los estándares mínimos de servicio, el Ministerio del Ramo dividió en 5 cuotas la indemnización por el término anticipado de su contrato de operaciones, equivalentes a $31 millones. Ante esto, la empresa fue recalificada en su situación de riesgo financiero a empresa en eventual default financiero por las clasificadoras estadounidenses Fitch Ratings y Moody's, la cual se podría revertir tras los pagos del Ministerio de Transportes. Para agosto del 2014, se hizo público el default financiero de Inversiones Alsacia, al no concretar el pago de una cuota de $39 millones, equivalente a la séptima del bono emitido en el mercado estadounidense. En la misma línea, en octubre del 2014, se declaró en bancarrota, acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, en Nueva York. Sin embargo, Alsacia negó que estuviese en quiebra, indicando que el proceso buscaba la protección por una deuda cercana a los $1.000 millones. Además de que todo se ajustaba al proceso de reorganización financiera que se llevaba a cabo en Estados Unidos. No obstante, en junio del 2016, informó del incumplimiento en el pago de una de sus cuotas del bono emitido en 2011. Esto acrecentó los problemas financieros que acarreaba la empresa desde 2014. Asimismo, en septiembre del mismo año, y tras no llegar a un acuerdo financiero con el Ministerio de Transportes, la situación económica de Alsacia quedó en manos de sus bonitas y acreedores, lo que conllevaría posibles efectos negativos en la operación de la misma. En marzo del 2017 se acogió a una reorganización judicial con base en la ley chilena número 20.720. Lo anterior para intentar reestructurar sus activos y pasivos tras un largo deterioro financiero de la firma, lo que incluía una pérdida de cerca de 48.500 millones de pesos chilenos en 2015. En un comunicado, la empresa culpó de sus problemas financieros al Ministerio de Transporte por, según ellos, darles un plan de operación incumplible, un aumento en la evasión del pago del pasaje, descuentos por no cumplimiento, y la reasignación de servicios. Finalmente el 11 Juzgado Civil de Santiago rechazó la solicitud de reorganización. Demanda contra Chile. El 26 de mayo del 2017, Alsacia decidió demandar al Estado chileno ante el CIADI, tras considerar una violación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile. En febrero del 2018, la empresa presentó sus argumentos para sostener la demanda en contra del Estado chileno. En ella solicitaron una indemnización de $330 millones. En ellos esgrimieron un trato arbitrario por parte del Ministerio de Transporte hacia la empresa y su filial Express de Santiago 1. A esto se sumaban los cambios en las condiciones contractuales. El 13 de junio del 2018, Chile presentó su respuesta a dicha demanda rechazando las reclamaciones de Alsacia. Dentro de los argumentos chilenos estaba que la empresa era responsable de su deterioro financiero,
Tras detectar pagos por cerca de 238 millones de dólares a empresas controladas por ella misma. Hacia abril del 2019, comenzaron las rondas de alegatos entre ambas partes en Londres. Por parte de Alsacia, acusaron que el Estado chileno los obligó a poner término anticipado de los contratos de concesión firmados en 2005, y a suscribir nuevos contratos. Además, indicaron que Chile les impidió el buen funcionamiento de la compañía, esto a través de no implementar una infraestructura adecuada o controlar la alta evasión del pasaje. Por su parte, Chile mantuvo su postura indicando que Alsacia mantenía un sobreendeudamiento, una estrategia financiera deficiente y pagos injustificados a empresas relacionadas. No obstante, en enero del 2021, se dio a conocer que el CIALI rechazó la demanda en contra de Chile. En su fallo concluyó que la nación sudamericana no cometió ninguna violación al Tratado de Libre Comercio suscrito con Colombia. Asimismo, condenó a Alsacia al pago del 40% de los costos de la defensa chilena, monto que ascendía a 2,6 millones de dólares. Entre los argumentos de la Corte Arbitral estaba que los controladores de Alsacia habían presentado parte de las reclamaciones fuera del plazo de prescripción estipulado en los tratados. Con ello, la Corte no tenía jurisdicción para analizar el fondo de la demanda. Sobre las que sí tenía jurisdicción las rechazó en su totalidad. Fin del contrato. En agosto del 2018, se dio a conocer que el Ministerio de Transporte, al mando de Gloria Hood, decidió poner fin al contrato de Inversiones Alsacia. En la instancia, se informó que todos los recorridos serían transferidos a otros operadores del sistema. En efecto, el 23 de octubre del 2018, dejó de operar los recorridos 101C, 103, 106, 107C, 108 y 117C. Estos pasaron a ser operados por la empresa Express de Santiago 1. Se enmarcó en el término de contrato de Inversiones Alsacia. En la misma línea, el 12 de enero del 2019, los recorridos 109N, 110C, 115, 118 y 408E dejaron de ser operados por Inversiones Alsacia. En la oportunidad fueron transferidos a Medus. El 26 del mismo mes, los recorridos 111, 113 calle, 119, 121, 125 y 126 son transferidos hacia Buses Bullet. Este traspaso correspondió al tercero desde fin del contrato de Alsacia con Transantiago. El 16 de febrero del 2019, los recorridos 102, 104, 112N y 114 son traspasados a STP Santiago. Este correspondía al cuarto traspaso de recorridos. Finalmente, el 1 de marzo del 2019, son transferidos hacia Redbus Urbano, los recorridos 105, 116, 120 y 410E. Todo esto corresponde al último traspaso. Con ello esta empresa quedó sin recorridos, completándose así el término del contrato con Transantiago. No obstante, Inversiones Alsacia fue subcontratada por Express de Santiago 1 como prestadora de servicios, con lo cual el 19% de la firma siguió en operaciones. Bueno amigos, hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado el video, y no olviden comentar, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. En el próximo video, será el turno de Subus. Y sin nada más que decir, mi nombre es Soy Cleme 2009, y me despido. Chao.